Jonás. ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? ¿Se acuerdan de la primera entrega? Jonás, todos los que crecimos en una iglesia, yo creo que fue de las primeras historias que aprendimos, ¿o no? Es más, ¿quién se sabe la canción de Jonás? La canción infantil. Sigue. Se puso a orar y luego Dios hizo al pez vomitar. ¡Bravo! Pues prácticamente está toda la serie. Sí, pero les voy a hablar de un cachito de esa canción. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, que es lo que vamos a estudiar, a escudriñar el día de hoy. Sé tú, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, te pido por cada uno de nosotros, que tú puedas tratar, Señor, de manera personal con todos los que hoy vamos a recibir esta palabra, pero también a nivel iglesia, Señor, que cumpla esta palabra el propósito para el cual tú lo has enviado, Señor, el propósito para el cual se ha estudiado, preparado esta palabra, Señor, y que tú, Jesús, recibas toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén. La semana pasada veíamos Jonás y el llamado. El pastor hacía una reflexión bien interesante y nos llevaba a la pregunta de cuál es el barco que nos llevó a Tarsis o nos está llevando a Tarsis en vez de llevarnos a Nínive. Capítulo 1 dice la Biblia que Jonás, que era un profeta, recibe de parte de Dios la instrucción de ir a Nínive, a llevar a los gentiles, porque era un pueblo que no pertenecía a Israel, llevarles un aviso de que Dios iba a destruir a Nínive a causa de la maldad que estaban teniendo. No era un aviso de condenación, sino era un aviso de salvación, era una advertencia, era un arrepiéntanse porque está por suceder esta situación. Ahora, ya sabemos la historia, porque incluso no sabemos la canción, pero si no, la estudiamos la semana pasada. Y Jonás dice no, compra un ticket, se sube a un ferry en dirección completamente contraria a donde Dios lo había llamado. Y el pastor decía, ¿cuál es ese barco que está llevándonos a la dirección contraria de nuestro llamado? Hace algunas semanas, también lo citó el pastor la semana anterior, hace algunas semanas estudiamos o vimos aquí en una predicación acerca de los llamados. Hay un llamado personal, hay un propósito personal que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero hay llamados que son para todos. Y el ir y compartir el evangelio es un llamado general, es un llamado a la iglesia de Jesucristo. No es que digan los muchachos del grupo, pues mi llamado es prepararme musicalmente y traer la alabanza y adoración los domingos y listo. Sí, es parte de un propósito, de un ministerio personal, pero también ellos tienen el llamado a ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Mismo caso de hormigas, mismo caso de los maestros, mismo caso de los chicos que están en cabina, de los fotógrafos, de todos. Hay un llamado a ir y predicar el evangelio. Y la pregunta la semana pasada era, ¿cuál es ese barco que te está alejando de ese llamado? Porque esta serie habla del llamado general. Esta serie no nos vamos a desenfocar hablando de propósitos individuales, sino vamos a hablar de ese llamado que es para la iglesia de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es entonces, ahora sí, esto sí es personal, cuál es tu barca que te está llevando, tu barca personal, a Tarsis y no a Nínive? ¿Ok? Esta fue la semana pasada, te lo quise dar como una introducción porque se enlaza con la palabra del día de hoy, que es Jonás y el gran pez. Vamos a estudiar lo que pasa después, y yo creo que el versículo enlace está en Jonás 1:12. Jonás dijo, agárrenme y échenme al mar y la tormenta se calmará.
Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía. Y como si ahí se hubiera quedado el capítulo anterior. Jonás estaba dormido, llegaron los marineros, le dijeron que qué onda con él. Jonás acepta la culpa y dices más, échenme, tírenme al mar. ¿Por qué? Porque cuando eso suceda, se va a calmar la tormenta. Y entonces agarraron a Jonás, le pidieron perdón a Dios. Los marineros le dicen, Señor, que vamos a matar a este inocente, que no caiga sobre nosotros esta culpa. Pero pues no hay de otra y vámonos. Al agua, Jonás. Y ahí queda el capítulo anterior. ¿Qué pasó después? Lo que pasa después es un plan B. ¿Un plan B de quién? Un plan B de Dios. Ahora, no es que Dios se equivoque, no es que Dios sea dudativo, pero es que Dios respeta el libre albedrío. Dios tenía un plan perfecto para el ministerio de Jonás, que era ve a Nínive y predica. Pero Jonás dijo, no, yo voy a Tarsis y no predico. Y Dios, que está en control, que es muy distinto a que Dios tenga el control, porque no somos marionetas, pero Él está en control de la situación en general. Y Jonás, que era un siervo de Él, un profeta de Él, fue de alguna manera arrinconado por Dios para que el libre albedrío de Jonás pudiera salir a flote y decir, sí voy. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo Dios tiene que sacar un plan B. Dice la palabra en el capítulo 1 todavía, versículo 4, pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Yo quiero que analicemos esto. El Señor arrojó un fuerte viento. No es que estaba cerca ahí las ciudades del noreste del país pidiendo por lluvia porque estaba muy seco y entonces el Señor por favorecer al noreste de México mandó lluvia y bueno, de pasada le cayó a Jonás. Es que esa lluvia, ese viento que Dios arrojó era para Jonás. Era para el plan B que Dios quería ejercer sobre Jonás. Y entonces vemos que no fue una casualidad. Vemos que no es porque a lo mejor era temporada de huracanes y estaban en octubre. Vemos que Dios intencionalmente arroja un fuerte viento para empezar a echar a andar el plan B. Y versículo 17, el capítulo 1 dice otra vez, el Señor había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches dentro del estómago del pez. No es que andaba por ahí un pez perdido y dijo, mira Jonás, así como me gusta, un profeta menor, No, Dios dispuso, el soberano sobre la creación, dispuso un gran pez seguido de una gran tormenta. Y entonces ese gran pez se traga a Jonás. Ahora, lo platicaba con el pastor, estamos platicando acerca de esto, y es bien interesante que siempre decimos, bueno, fue una ballena, y le ponemos hasta la especie. La Biblia no nos dice qué especie fue de gran pez, sino que fue un gran pez, entendiendo un poquito en dónde, o estudiando un poquito acerca de dónde sucedió esta situación, más o menos en qué mar fue. Es una zona en donde abundan las famosas, la ballena esta que pasa aquí en Holbox, ¿se me fue el nombre? Tiburón ballena. Que el tiburón ballena no es carnívoro, no tiene de hecho dientes, muelas. Es un tiburón que al entrar pues no lo iba a triturar. Podemos creer que fue algo o uno similar. También hay otro tiburón, hay uno que se le llama tiburón, no me acuerdo el nombre, lo estaba leyendo, pero lo que voy es, nada fue casualidad. Oye, que cómo entró y no lo trituró. O a lo mejor si era un gran pez con cuestiones de piezas dentales, pero fue un milagro. No quiero que hoy entremos en esa situación de entender el por qué. Lo que sí es cierto es que esto no es una fábula. Lo que sí es cierto, como decía el pastor, es que esto es verdad. Si está en la palabra, es verdad. Doblemente, si Jesús lo dijo y lo predicó, es verdad. Ahora, estos 3 días y 3 noches dentro del pez, recuerden que se medían los días y las noches de manera diferente a como lo hacemos el día de hoy.
Muy probablemente estos 3 días y 3 noches fue un lapso de entre 35 y 40 horas. ¿Sí? Poquito más de un día. Pero como quiera que sea, pues échate 1 hora dentro de un pez. Ese fue el plan B de Dios para la vida de Jonás. Ahora, lo que sigue, lo que nos narra después la Biblia en el capítulo 2 es una oración que Jonás hizo dentro del estómago del pez. Ahora, esta oración, a veces como lo cantamos como ahorita muy rápido y la cancioncita y a veces nos pasamos muy rápido los versículos, nos enciende una luz muy grande sobre la historia de Jonás. Porque pareciera, y yo por mucho tiempo así lo había entendido, que 1, 2, y se fue Jonás al agua y luego inmediatamente pasó el pez y se lo comió. Pero no fue así. Entre que Jonás fue arrojado al mar y pasó el pez y se lo traga, Jonás la pasó muy mal, estando a la deriva en el mar. Dios en su infinita misericordia tiene primero un trato con Jonás ahogándose. Y muy probablemente la Biblia, y ahorita lo vamos a estudiar, nos da a entender que Jonás murió, que estuvo por un momento muerto. E incluso lo más atroz que conocíamos como parte de la historia, que era el haber sido tragado por un pez, realmente el pez fue su salvación. Mira lo que dice la palabra. Vamos a estudiar la oración de Jonás, está bien interesante. Versículo 1 y 2 dice: entonces Jonás oró así al Señor, su Dios, desde el estómago del pez. Clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, y me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda y me escuchaste. Esa palabra sepulcro en el original hebreo es Seol. Y al Seol no era un lugar en que tú podías llegar por tu propio pie con este cuerpo. El Seol era el alma, era el lugar en donde llegaban las almas de los que morían. Versículo 3. Me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo de la mar, y la corriente me envolvía. Imagínate el mar en una tormenta. Un hombre promedio, unos 70, unos 80, 70, 80 kilos, en medio y a la deriva de un embravecido mar. Hundido, dice que se lo llevó hasta lo más hondo. Y ahí en lo más hondo, las corrientes que están abajo lo envolvían. Y todas tus olas poderosas pasaban sobre mí. Me quiero imaginar que cayó a lo más profundo y cuando salía, apenas salía y ¡paz! Una ola. ¡Paz! Otra ola. Fue un momento de mucha crisis, de mucho miedo, un momento muy feo en la vida de Jonás. Versículo 4, pensé. Ahora, esta oración la hizo ya en el estómago del pez, pero está recapitulando. Dice, pensé, me has echado de tu presencia, pero así y todo yo seguiré rogando hacia tu santo templo. Ahí Jonás pudo decir, en la torre, esto me pasó por salirme de la presencia de Dios. Entre que se ahogaba, entre que tosía, entre que braceaba, pensó, esto me está sucediendo porque yo me salí de su presencia, pero aún así yo voy a seguirle rogando hacia su santo templo. Alguien que conocía el carácter misericordioso de Dios, Jonás. Versículo 5, las aguas me envolvieron hasta el cuello. Quiero que te metas en la vida de Jonás en ese momento crítico. Estaba cubierto de mar por todas partes, no veía a la orilla, mar abierto. Las algas se enredaban en mi cabeza. No nada más era la tormenta, no nada más era el agua, no nada más eran las olas. El poco tiempo que a lo mejor Jonás tenía para agarrar aire, traía las algas, tenía el sargazo pegado aquí a la cara. Me hundí en el mar, fíjate cómo lo dice, hasta donde comienzan las montañas.
Bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor, Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Creo que hubo un momento en que Jonás murió. Hubo un momento en que cayó al Seol, al mundo de los muertos, y se le cerró el Seol. Y esto hace que su símil con Jesús sea todavía más grande. Porque Jesús descendió al Seol y dice un salmo que Dios no permitió que el alma de Jesús se quedara en el Seol, ni que su santo viera la corrupción. Y Jesús habló de que al igual que Jonás estuvo 3 días en la ballena, él iba a estar 3 días en el sepulcro. Pero al igual que con Jonás, esas rejas, esas puertas del sepulcro, del Seol, igual que con Jesús, no quedaron cerradas, sino que el poder de Dios lo sacó vivo de esa fosa. Continuamos. Versículo 7. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, allá en tu santo templo. Versículo 9. Pero yo con gratitud, ya es el cierre de la oración. Todo esto, te repito, desde el vientre de la ballena. Ya sin olas, ya sin algas, ya sin bajar hasta el Seol, ya sin ver dónde nacen las montañas. Por eso te digo que la ballena o el pez grande, el tiburón ballena, fue una tabla de salvación para Jonás. Pero yo con gratitud te alabaré y te ofreceré sacrificios. Y esto es clave. Cumpliré la promesa que te hice. ¿Cuál promesa? Híjola, nos van a dejar con la intriga porque no nos dice. Pero ahí en su desesperación, y muy probablemente mientras estaba tratando de sobrevivir en el mar, quitándose las algas, muy probablemente en donde se le estaba yendo la vida y dice que se acordó del Señor, ahí él lanzó una promesa. Ahí él se comprometió con Dios, que cuando ya estuvo en la ballena, que tampoco era tan agradable, pero ya pudo hilar una oración y no estar gritando, o no estar como nosotros que fuimos de la pesca ayer escupiendo agua, sino ya pudo hacer una oración seguidita. Dijo: Señor, yo te voy a alabar. Recapitulé, Señor, tu misericordia en mi vida, recapitulé ya el milagro, mi testimonio, y refrendo mi compromiso de que yo te voy a alabar. Pero no nada más mi compromiso de que te voy a ofrecer sacrificios y te alabaré, sino que aquí en esta oración estoy refrendando que cumpliré esa promesa que me hiciste. Entonces el Señor le ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. ¡Buah! Y salió bien limpiecito Jonás. Así, sticky. Feo, oliendo feo. Imagínate. Pero hasta entonces. Ahora, aunque no nos dice la Biblia cuál fue el compromiso o la promesa que Jonás le hizo al Señor, sobreentendemos por el contexto de la historia que esa promesa tenía mucho que ver con Nínive. Que esa promesa tenía que ver con la desobediencia que Jonás estaba teniendo acerca del llamado que Dios le había hecho. Jonás entendía que la situación que estaba viviendo, y lo entendió desde el barco, tenía que ver con su desobediencia. Tan así que se los dijo a los marineros, tan así que les dijo, y lo narra el capítulo 1, que Jonás le dice a los marineros: vengo huyendo de la presencia de Dios. Jonás estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. No es así como que, pues no sabía. No, Jonás estaba haciendo esto de ir en dirección contraria con toda premeditación. No era una sospecha,
No era algo en lo que Jonás tenía dudas. ¿Será del Señor o no será del Señor? ¿Vendrá de parte de Dios o no vendrá de parte de Dios? Jonás estaba cierto, tenía una certeza que él estaba mal, que él estaba desobedeciendo al llamado de Dios. Y por eso, muy seguramente, la promesa que Jonás le hizo a Dios tenía que ver con esa desobediencia y tenía que ver con Nínive. La ruta que tomó Jonás hizo que Dios activara el plan B. Iglesia, ¿qué ruta has estado tomando en tu vida cristiana? Porque incluso veo puras caras de casa, pura familia. Y creo que esta serie es para gente que ya tiene a Cristo en su corazón. Porque no le podemos decir a un no convertido, ve y predica el evangelio. Ni siquiera lo ha recibido él. Esta serie y estas enseñanzas que estamos viendo son para nosotros, la iglesia. Ahora, a ti, a mí viene esta palabra como iglesia. ¿Qué ruta hemos tomado últimamente respecto al llamado de la Gran Comisión? ¿Hacia dónde hemos estado yendo? Por ejemplo, en el ministerio que ejerces, a los que ejercen un ministerio, ¿qué ruta hemos llevado? ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca está esa ruta del llamado que es cumplir la Gran Comisión? Ayer que hablábamos con los jóvenes acerca del torneo de vóley, les decía que esto que vamos a hacer el próximo sábado, que no es otra cosa que un evento evangelístico con una funda de torneo de voleibol, es cumplir la Gran Comisión. Esto es hacer vida cristiana. Así como nos reunimos cada sábado o cada domingo o cada lunes o cada miércoles, es parte de la vida cristiana. Hemos olvidado y hemos tomado rutas muy distantes al cumplir la Gran Comisión de predicar el evangelio. ¿No será, iglesia, que hemos tomado rutas distantes, largas, que le están dando y sacando la vuelta a compartir la Gran Comisión? Y por eso hay planes B y C y D activados en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Porque de lo que es la vida cristiana, no me dejarán mentir, que el predicar el evangelio es de lo menos cómodo. Porque es muy cómodo venir aquí a tu grupo de conexión, sean damas, hombres, jóvenes, hogares de fe, hoy el domingo, es bien cómodo. Es padre, yo les decía en una predicación, qué padre porque nos queremos, porque nos vemos, porque vemos a las personas con las que nos gusta estar, porque recibimos el abrazo, porque recibimos palabra, porque adoramos a Dios juntos. Pero la parte de predicar el evangelio siempre es incómoda. Siempre es incómoda. El ir a un hospital como lo hicimos el martes es incómodo. El preparar los sandwichitos, el llevarlos, el sacar la plática, el orar por ellos, no es tan cómodo como estar aquí. Jóvenes, los espero el sábado. De verdad, espero que no sea como los asilos, que baja la asistencia al 50% cuando vamos a hacer labor social. Espero que el sábado podamos estar ahí predicando el evangelio. Que podamos estar ahí bajo el sol o la lluvia, quién sabe, porque la verdad ya ven cómo está el clima últimamente. Pero les dije ayer, ¿qué pasa si va a haber lluvia el sábado? Torneo de vóley bajo la lluvia. Salir de nuestra comodidad. La ruta que tomó Jonás hizo que Dios activara un plan B que fue muy feo. El plan B empezó con mandar una tormenta. Y esto fue un tiempo de crisis para la vida de Jonás. Un tiempo que incluso, como lo estudiamos ahorita, es probable que lo haya llevado hasta la muerte. Iglesia, ¿no será que muchos de nuestros tiempos de crisis como iglesia o muchos de nuestros tiempos de crisis en nuestra vida cristiana
estén llegando intencionados por Dios para hacernos recapacitar y cambiar de ruta al llamado que Dios nos ha hecho. ¿No será que esas salgas en nuestra cara, esa desesperación, eso que nos mantiene ahogados, eso que apenas agarras aire y viene otra ola encima, eso que te hace sumergirte hasta el fondo, eso que no te deja respirar, es un plan B de Dios para hacernos reaccionar como iglesia, como ministros, como cristianos? Ayer yo pensaba, y tristemente, que como pastor de jóvenes, ya está terminando el año. La actividad que vamos a tener el sábado es la primera y única que hemos hecho en todo el año de evangelismo. Pero nos nutrimos en unánimes, qué padre, no está mal. ¿Y qué estamos haciendo? Y estoy hablando de los jóvenes, pero es para toda la iglesia, con esa llenura del Espíritu Santo en unánimes. Porque el poder del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 1, nos fue dado para ser testigos, no para sentir bonito. El poder del Espíritu Santo que recibimos aquí cada domingo, el poder del Espíritu Santo que está en la palabra que escuchamos, estudiamos o damos en hogares de fe, nos ha sido dado para predicar el evangelio, para que haya de nuevo en nuestras vidas, de nuevo en nuestras bocas, que es una palabra con unción, una palabra con poder, y no solamente para decir, me fue revelado un don. Y si sabes que los 9 dones espirituales, aunque bien diferentes entre sí, todos y cada uno de ellos son para dar a conocer a la gente el poder de Dios. Y no lo estamos haciendo. Si no sientes que estás en una crisis como una tormenta, aguas que no vaya a llegar esa crisis intencional de parte de Dios para hacernos hacer un alto y recapacitar, porque no somos capaces de hacerlo de otra manera. Si sientes que tu ministerio está estancado, ojo con esto. En la función que hagas y sirvas, si sientes que ya tienes años y que no prosperas, que no caminas, que no creces en tu ministerio, no vaya a ser porque estás en una tormenta propiciada por Dios. Servir es bueno. Servir aquí en la iglesia, servir y edificar a la gente, servir a la gente. Yo una vez predicaba, no hay cristianismo sin servicio. Y tampoco hay cristianismo sin ir y predicar la palabra. Y si estamos llevando un cristianismo que no sirve al prójimo, y si estamos llevando un cristianismo que no sale y predica la palabra, entonces no sé qué estamos teniendo, porque eso no es cristianismo. Número 2, el plan B hizo que Dios dispusiera de un gran pez. Y un gran pez fue una ligera y momentánea calma en la crisis de Jonás. A veces el gran pez son estas 4 paredes. Estamos atormentados, estamos en crisis, nos está lloviendo allá afuera, en la casa, en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, en nuestra familia, y estamos como Jonás con una ola encima y otra ola, y llegamos aquí a las 4 paredes y sentimos una ligera y momentánea calma. Y entonces queremos estar aquí. Y ese es el motivo por el que venimos a la iglesia, por una ligera y momentánea calma en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y hace cosas en nosotros, pero salimos y no la ponemos por práctica y estamos en la tormenta. Pero nos gusta estar aquí. ¿Sabes que también el gran pez a veces es una calma que te da Dios en medio de la tormenta para que recapacites y hagas esa oración de compromiso? Realices ese compromiso. Pero aún así, el gran pez, déjame te digo algo, no era el lugar idóneo para la vida de un profeta, de un hombre de Dios. ¿Sabes lo que había en el estómago del gran pez? O les digo, desechos. ¿Sabes a lo que olía
el estómago del gran pez. Juguito gástrico, acidito para los que les gusta el chilito. ¿Sabes la consistencia? La oscuridad. Y a veces nos acostumbramos, iglesia, a estar ahí, dentro del gran pez. Porque ya pasó la tormenta. Estoy entre un ambiente que no es lo que Dios tiene para mi vida, que no es lo que Dios quiere para mi vida, pero yo estoy tranquilo. Ya al menos no me estoy muriendo, ya al menos no estoy ahogándome, y nos quedamos en el gran pez. Pero el plan B de Dios en la vida de Jonás afortunadamente surtió efecto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aún así Jonás no hace caso? Y no quiero hacer spoiler, pero andaba de cabezón todavía en el capítulo 4. Hubiera Dios sacado un plan C, y hubiera sacado un plan D, y hubiera sacado un plan E. Porque cuando somos siervos del Señor, familia, cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo no nos va a dejar. Y aunque estemos yendo hacia el otro lado, Él va a estar poniendo cosas y Él va a estar poniendo planes para que nosotros, en libre albedrío, recapacitemos y digamos: Señor, es cierto, aquí va mi compromiso y voy hacia Nínive. El problema de esto es el tiempo que estamos perdiendo. El problema de esto es todo lo que nos estamos perdiendo por estar en el plan B, en el plan C, en el plan D. Cuando aquí el asunto y lo que Dios está diciéndonos como iglesia es: regresen hacia Nínive, es regresen y prediquen la palabra, es regresen y sean una iglesia predicadora hacia afuera, regresen y sean una iglesia que comparte el evangelio, sea una iglesia que invierte sus recursos en el evangelio, sean individuos que invierten sus recursos en predicar el evangelio, sean individuos, sean cristianos que no desaprovechen la oportunidad de predicar en todos lados el evangelio. Y número 3, dentro de ese plan B, todo eso llevó a Jonás a la oración y al compromiso. Ya apasionó, ¿verdad? ¿Me ayudan, por favor, chicos? Yo quiero que el Espíritu Santo nos redarguye en algo esta tarde. 1. Si hoy andas en una crisis en tu vida cristiana, si hoy andas en una crisis ministerial, si intentaste servir al Señor en alguna ocasión y te frustraste, lo abandonaste, o si estás haciéndolo actualmente, pero te sientes en crisis, te sientes estancado, yo quiero que le preguntes al Espíritu Santo: ¿será que estoy en un tiempo de crisis inducido por ti? ¿Será que ministerialmente no me vas a permitir ir a más hasta que no aprenda a ir y compartir el evangelio a toda criatura? ¿Será que a lo mejor, Señor, he sido un buen cristiano? Me he congregado, he cumplido con mis ofrendas, he sido un cristiano sujeto a mis autoridades, pero me falta una palomita en el cheque, que soy un cristiano mudo, que soy un cristiano que me da miedo, que me da vergüenza, o un cristiano que se considera juez calificador y dice quién sí lo merece y quién no lo merece. Si no estás en esta crisis, entonces toma esta palabra de parte de Dios como una alerta. No vaya a ser que Dios disponga de un fuerte viento en tu vida y desate una tempestad. No vaya a ser
que Dios disponga de un gran pez y te meta lo incómodo, hostil y sucio que puede representar esto. ¿Cómo te gusta que haya sido la oración de Jonás? La oración del compromiso. Cuando dijo: cumpliré la promesa que te hice. ¿Cuál crees que haya sido? Señor, si me sacas de aquí, voy corriendo a Nínive. Señor, si me sacas de aquí, Señor, no vuelvo a juzgar quién es digno de tu palabra y quién no. Señor, si me sacas de aquí, Señor, no me vuelve a dar vergüenza decir que soy cristiano y que tú, Señor Jesús, eres el único camino, la verdad y la vida. Porque es tiempo de que empieces a hacer el día de hoy este compromiso. Señor, si me sacas de aquí, ¿por qué no se lo dices? Señor, si me sacas de aquí, Señor, si me ayudas a crecer más, si puedes llevar mi vida cristiana, mi vida espiritual a más, si puedes llevar mi ministerio a más, Señor, yo no callaré en decir, Señor, que tú, Señor, eres el único camino al Padre. Yo no me cansaré de decir, Señor, que tú eres la resurrección y la vida, y que el que cree en ti, Señor, aunque esté muerto, va a vivir. No lo voy a callar. No voy a callar, Señor, que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora, Señor, yo soy salvo por gracia, Señor. Que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero que ahora somos ciudadanos celestiales, ciudadanos del cielo, por lo que Jesús es capaz de hacer en nuestras vidas. Y muy probablemente, porque me pasó a mí estudiando esta palabra, el Espíritu Santo te va a traer a una persona o un grupo de personas a las cuales en alguna otra ocasión ya había puesto en tu corazón. Familiar, vecino, un amigo, un compañero o excompañero de trabajo, un amigo. Yo sé que el Espíritu Santo está haciéndolo. Y a lo mejor ese es tu Nínive. Ese es tu Nínive. Y ha sido en dirección contraria a tu Nínive que tiene nombre y apellido. Y orar, iglesia, hacer oración como lo hizo Jonás, porque en parte de esa oración hizo un compromiso. Es parte de evangelizar. No podemos evangelizar sin oración. De hecho, la punta del iceberg es decirle a la persona acerca de Jesucristo, pero todo lo que está abajo es tiempo de oración, tiempo de intercesión por esa persona, tiempo de intercesión por nuestras vidas, para que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer, para que el Espíritu Santo nos recuerde todas las palabras que hemos aprendido acerca de la salvación, versículos que hablen acerca de la salvación, versículos que hablen acerca de la redención, de la justificación, del arrepentimiento, versículos que hablen de la segunda venida de Jesús, versículos que hablen de la vida eterna. Y cuando entramos en ese tiempo de oración y le decimos: Espíritu Santo, recuérdanos, porque es parte de la promesa que Jesús dio, recuérdanos todas esas palabras, prepáranos. Cuando oramos y decimos: Señor, ponnos de enfrente a aquellos a quienes les ha llegado el tiempo de que escuchen el Evangelio. Prepara la tierra, Espíritu Santo. Prepara la tierra, porque al final yo solamente quiero llegar con una semilla y dejarla caer. Es tiempo de hacer una oración de compromiso, iglesia. Si el Espíritu Santo te ha convencido, te está convenciendo de esta palabra, si el Espíritu Santo ha puesto en tu mente a tu Nínive, porque dentro del llamado general está un llamado especial, específico, por personas a las cuales Dios ha dispuesto de que tú seas el portador de la palabra. Si ya tienes a tu Nínive en tu mente y el Espíritu Santo te está convenciendo y haciéndote recapacitar aquí en el estómago de la ballena,
ponte de pie y vamos a comprometernos con Dios. Vamos a hacer una promesa delante de Dios por tu Nínive y vamos a interceder por tu Nínive. Tal vez sea una persona que te ha hecho daño. Tal vez sea una persona que tú dices no se lo merece. Y encima, si le predico, voy a pasar la eternidad con él o con ella. Pero es tiempo de interceder por ellos. ¿Tienes familiares que no conocen a Jesús? Hoy es el tiempo de interceder por ellos. ¿Tienes amigos que no conocen a Jesús? Hoy es el tiempo de interceder por ellos. Hoy es el tiempo de que Dios empiece a preparar todo. Porque así como Dios es capaz de preparar tormentas y peces grandes, es capaz de propiciar y acomodar todo para que llegue el mensaje. Cierra tus ojos y menciona tu Nínive, que tiene nombre y apellido. Menciona a tus ninivitas. Ahorita es el tiempo de la ballena. Ahorita es el tiempo de la ligera calma. Y empieza a decir: Señor, yo intercedo para que el evangelio llegue a sus oídos. Yo intercedo, Señor, para que sea el tiempo de ellos. Y si es tu familia, declara la promesa que está en Hechos, que dice que serás salvo tú y toda tu casa. Señor, prepáralo. Prepara sus corazones, prepara la tierra, Señor. Que cuando yo llegue solamente haya sido el tiempo final, el tiempo propicio. ¿Por qué no le dices una promesa al Señor? ¿Por qué no te comprometes? Romanos, en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo dice: pero ¿quién predicará el evangelio? ¿Cómo llegará el evangelio a los oídos de la gente si no hay quien lo predique? ¿Y por qué no le decimos el día de hoy: Señor, sí hay quien predique? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Sí hay quien predique. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Sí hay quien predique por Nínive. Sí hay quien le predique a mis ninivitas, Señor. Y yo me comprometo a predicarle a él o a ella o a ellos que tienes en mente. Yo me comprometo, Señor. Iglesia, la gran comisión es para el que tiene un día en el evangelio o el que tiene 30 años. Es hablarle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, Señor. Aquí estamos como iglesia delante de ti. Levanta tus manos, iglesia, en señal de pacto, en señal de compromiso. Señor, te pedimos dos cosas: que prepares el corazón de las personas por las cuales estamos intercediendo, que ablande sus corazones, que toque sus corazones. Y a nosotros que nos des la valentía, Señor, y el denuedo de predicarles tu palabra. Y a nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde las palabras exactas que tenemos que decir cuando estemos frente a ellas. Queremos salir de la crisis, si es que la tenemos, Señor, y no tanto por nosotros, sino por ir y cumplir la gran comisión. Por ir y cumplir, Señor, el predicar tu preciosa palabra. Oramos por nuestros ninivitas, Señor. Que sea el tiempo de ellos. Que haya llegado el tiempo de que escuchen y atiendan tu palabra, Señor. Que se haya llegado el tiempo en que sus corazones sean ablandados. Que se haya llegado el tiempo en que sus corazones, Señor, estén a punto de quiebre. Y cuando escuchen tu palabra de nuestra boca, Señor, sean corazones destrozados para que tú, alfarero, los hagas de nuevo. Te pedimos, Señor, que llegue el tiempo a esta iglesia, el tiempo de evangelismo. Que no sea una campaña social, sino que sea, Señor, una verdad y un estilo de vida que tenga Familia Escogida Playa del Carmen. Oramos por ellos, Señor. Oramos por ese familiar, por ese amigo, por ese vecino, por ese enemigo. Oramos por esa persona que nos ha hecho daño.
por esa persona que en algún momento nos hirió. Oramos para que le llegue el evangelio, Señor. Oramos para que llegue la misericordia a su vida. Oramos para que llegue la gracia, el favor no merecido a su vida. Oramos por ellos, Señor. Oramos por ellos. Sácanos, Señor, de la ballena. Sácanos de estas 4 paredes para poder ir a Nínive, Señor.